Gracias, Señor, eres bueno y fiel, Padre. Bienvenidos todos, gracias por estar aquí. Es una bendición siempre que nos congregamos, nos reunimos con la finalidad de honrar, glorificar y exaltar a Jesús, el Señor de los señores y el Rey de los reyes. Todos son bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos y vamos a caminar a través de la Escritura. Recordaremos algunas cosas, ¿verdad? La confesión de la ley. El creyente debe estar libre de la ley. Las dos posiciones de la ley en relación con el hombre se encuentran aquí mencionadas en el libro de Romanos capítulo 7, 1 al 6. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte, para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Aleluya, gracias Dios. Romanos es extraordinario, es un libro de doctrina. Y ahí es donde vamos viendo, ¿verdad?, algunas de las cosas fundamentales para la vida cristiana. La ley de Dios ante el hombre tiene dos posiciones que es necesario entender. Si el hombre desea recibir la paz de esta vida, la ley domina al hombre solamente mientras éste vive, ¿verdad? La ley está muerta para el creyente y la ley está viva para los que están en la carne. La ley es desactivada por la conversión. El convertirte a Cristo te hace libre de la ley. La ley domina y rige sobre el hombre solamente mientras éste vive. La ley se aplica solamente a los vivos, no tiene vigencia alguna sobre los muertos. La ley está viva y vigente para los vivos. El marido y las mujeres que están vivos están bajo la ley del matrimonio y del divorcio. La muerte libera de la ley para siempre a la persona de sus exigencias, de la culpa y de la condenación. La primera posición de la ley es una verdad gloriosa. La ley está muerta para los hermanos, o sea, para todo creyente. La ley está muerta para los creyentes o los creyentes están muertos para la ley. Realmente ambas cosas son verdad y significan lo mismo. La ley no tiene jurisdicción, no tiene poder, no tiene autoridad, no tiene soberanía, tampoco dominio sobre el creyente verdadero. La ley no tiene nada que ver con el creyente. La ley simplemente no existe para el creyente. Esto es lo que declara la Escritura. El creyente ya no está bajo la ley y su dedo acusador, ¿verdad? Ya no está bajo su culpa y su deshonra, su tensión y presión, su condenación y castigo, su sentido de fracaso e indignidad, su desaliento y frustración. No está bajo su sentido de desengaño y derrota. El creyente está muerto a la ley por el cuerpo de Cristo crucificado. El creyente es sacrificado o muerto en Cristo y la ley no tiene nada que decir del hombre muerto. La muerte del creyente en Cristo es una muerte vicaria. No muere literalmente, pero participa de la muerte de Cristo espiritualmente. Cuando Cristo murió en favor del pecador, en lugar del pecador, llevando la pena y el castigo del pecado sobre sí. Y por esto, el creyente, estando en Cristo muerto, es liberado de la ley, de sus demandas, de su culpa y su castigo. Así que Jesús se hizo maldición por nosotros, y por su sangre tenemos redención. Esto es sumamente importante. Estos pasajes nos señalan la misma verdad. Cristo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Sus sufrimientos satisfacieron la justicia. Su muerte nos hace aceptos delante de Dios y nos libra del castigo de la ley, así que el creyente es libre de la ley. El glorioso propósito para la muerte del creyente a la ley. El creyente muere a la ley para ser unido a Cristo, el Señor resucitado y viviente. El creyente ya no vive según manda la ley, sino según Cristo vivió y según Él dio mandamientos y ordenanzas. ¿Verdad? El creyente muere a la ley a fin de llevar fruto para Dios. Llevar fruto significa producir justicia. Significa producir gente convertida. Cuando compartes, cuando abres tus labios para compartir con ellos de lo que tú has recibido. Producir un carácter cristiano, el fruto del Espíritu, ¿verdad? Y esto es muy importante. Así que la ley
está viva para los que están en la carne. Un hombre en la carne es el hombre natural, el hombre sin Cristo, el no salvo, el no justificado, el hombre no regenerado. Es un hombre que está bajo la ley. La ley está viva y activa para el hombre sin Cristo. Señala el pecado y hace resaltar la culpa en el hombre que viola la ley. Romanos 3:20 dice: por medio de la ley es el conocimiento del pecado, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. La ley provoca pasiones pecaminosas o pasiones de pecado. No solo señala el pecado, sino despierta además los sentimientos y agita las emociones para hacerlo prohibido. Los sentimientos pecaminosos son realmente obrados por la ley en nuestros miembros. Cuando la ley prohíbe o no permite algo, crea realmente en nosotros interés, crea estímulo, atracción, fascinación, excitación, seducción, apelación, despertamiento. Hay algo en el hombre que le lleva a querer hacer lo que está prohibido. Cuando se le restringe o se le ponen límites, quiere quebrantar las restricciones o límites. Quiere ir más allá de lo que está permitido, tomar el control de su propia vida y hacer lo que quiere y desea. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Romanos 7:8. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, pero sin la ley el pecado está muerto. Santiago capítulo 1, versículo 14 y 15. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz la muerte. Santiago capítulo 4, versículo 1 y 2. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. El resultado de combatir la ley y de negarse a obedecerle es que produce el fruto del pecado. Cuando el hombre viola la ley, produce transgresión y pecado. El pecado lleva a la muerte. Y eso es lo lamentable. La ley es inactivada por la conversión. Cuando el hombre declara a Jesús como Señor y Salvador de su vida, ahora es salvo por la gracia. Somos salvos por la gracia de Dios, ¿verdad? Ahora hemos creído en aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Los creyentes son liberados, esto es por su muerte en Cristo. El creyente es liberado para que pueda servir bajo el régimen nuevo del Espíritu y no en el régimen viejo de la letra. El régimen viejo de la letra se refiere a la ley. Es la ley escrita la que el hombre trata de guardar para agradar a Dios. El régimen nuevo del Espíritu puede referirse al Espíritu Santo o al nuevo espíritu del hombre. El Espíritu Santo es el que trae la nueva vida al creyente y produce fruto dentro del creyente. El nuevo espíritu se centra en Dios y en su relación con Dios. Sirve a Dios en un nuevo espíritu de amor, gozo, paz, perdón y aceptación. ¿Verdad? Todo esto es con la finalidad de que usted y yo ahora podamos disfrutar la vida abundante que Dios tiene para nosotros. Él murió en la cruz para darnos libertad. Él murió en la cruz para hacer de nosotros un hombre nuevo. Un hombre con una mentalidad divina. Ahora los conceptos, las definiciones, ¿verdad?, que ahora tenemos en nuestra mente son contrarias, ¿verdad?, a todo aquello que antes se anteponía como un obstáculo para que pudiéramos caminar en Dios. Ahora entendemos que la naturaleza que Dios nos ha compartido es su naturaleza, esa naturaleza divina, la naturaleza de Dios. Y esto es lo que ahora nosotros buscamos, ejercitarnos en el uso de la palabra, con la finalidad de que podamos honrar al que vive por los siglos de los siglos, al Señor Jesucristo, al Eterno, al Creador, al Hacedor de maravillas, al sustentador de nuestra vida. Romanos 7, 7 al 13. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató.
De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí de ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. ¿Es la ley pecado? ¿Es mala la ley? Esta es una pregunta legítima, debido a lo que declara el libro de Romanos acerca de la ley. La ley juzga y condena a los hombres. Romanos capítulo 2, verso 12. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. La ley y el rito no hacen cristiana a una persona. Romanos 2:29. Sino que es judío o es cristiano el que lo es en el interior. Y la circuncisión, o sea, el ritual de la circuncisión, es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. La ley no puede hacer que un hombre sea justo o aceptable delante de Dios. Romanos 3, verso 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Aleluya. El propósito de la ley no es salvar al hombre, sino dar testimonio de que el hombre necesita desesperadamente la justicia de Dios. Romanos 3, versículos 21 y 22. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Aleluya, gracias a Dios. El propósito de la ley no es salvar al hombre, sino dar testimonio de que el hombre necesita desesperadamente la justicia. La ley lleva al hombre a jactarse en sí mismo, en sus propias obras y en su justicia propia, no en Dios. Romanos 3:27. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. La ley no justifica a la persona. Romanos 4, versículos 2 al 5. Porque si Abraham fue justificado por las obras de la ley, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. La ley no es la forma en que una persona recibe la promesa de Dios. Romanos 4:13. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. La ley obra la ira en que acusa al hombre de pecado y lo condena. Romanos 4, versículo 15. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. La ley hace que el pecado crezca y se multiplique. Romanos 5:20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. La ley esclaviza y pone al hombre bajo servidumbre. Romanos 6:14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. La ley lleva a los hombres a cometer falta o pecado. Romanos 7:5. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. ¿Verdad? Hemos caminado a través de una serie de versículos que nos ubican, ¿verdad? Y que nos manifiestan que la ley, ¿verdad? La ley es pecado, es mala. Y esta es una pregunta, decíamos, legítima. La ley juzga y condena a los hombres. La ley y el rito no hacen cristiano a una persona. La ley no puede hacer que un hombre sea justo o aceptable delante de Dios. El propósito de la ley no es salvar al hombre, sino dar testimonio de que el hombre necesita desesperadamente la justicia de Dios. La ley lleva al hombre a jactarse en sí mismo, en sus propias obras y en su justicia propia, no en Dios. La ley no justifica a la persona. La ley no es la forma en que una persona recibe la promesa de Dios. La ley obra la ira en que causa al hombre,
¿verdad? Acusa al hombre de pecado y lo condena. La ley hace que el pecado crezca y se multiplique. La ley esclaviza y pone al hombre bajo servidumbre. La ley lleva a los hombres a cometer falta, a cometer pecado. Aleluya. El hombre podría estar consciente de que algunos actos son incorrectos. Por ejemplo, matar o robar. Sin embargo, podría haber mucho de lo que el hombre no se daría cuenta si no existiera la ley. Por ejemplo, la ley revela el hecho del pecado, el hecho de que los hombres no mantienen una buena relación con Dios. Y eso es pecado. La ley revela el hecho del pecado. También la ley revela el hecho del pecado, el hecho de que los hombres no mantienen una buena relación con los demás hombres. Y eso también es pecado. ¿Verdad? La ley revela el hecho del pecado, el hecho de que los hombres viven egoístamente, condenándose a sí mismos. ¿Verdad? También de que los hombres codician y desean, destruyendo su mundo y su futuro. A la misma vez también de que los hombres desagradan a Dios y se han hecho inaceptables delante de Él. Cuando el hombre ve el hecho del pecado, el hecho de que es pecador y que puede corregirse y hacer algo al respecto, el conocimiento del pecado es una cosa gloriosa, porque podemos tomar el conocimiento y corregir lo incorrecto. El hecho de Dios revelarnos a través de la ley nuestro pecado es con la finalidad de que luchemos para quitar ese pecado de nuestras vidas y que no actuemos a favor de él, que no lo alimentemos, que no lo fortalezcamos en nosotros, sino rechazándolo, menospreciando su obra de destrucción, ¿verdad?, de nosotros, orando y clamando a Dios, porque nos dé la fortaleza para vivir para Él. Y de esa manera, ese pecado empieza a debilitarse, empieza a desprenderse hasta quitarlo de nuestra vida. De tal forma que corrijamos lo incorrecto, corrijamos toda actitud, ¿verdad?, que nos lleva hacia la muerte, que no nos conduce a una relación estable, profunda con Dios. Sin la ley estaríamos errantes en la ignorancia, sin distinguir lo correcto de lo incorrecto, lo que nos condena de lo que nos libera. Es importante ahora más que nunca, ¿verdad?, entender el propósito de la ley. La ley manifiesta el pecado, pero el pecado no está en la ley. El pecado está en nosotros, pero al recibir la orden de la ley de cómo vivir para Dios, en ese momento se presenta la rebeldía, se presenta la actitud contradictoria hacia el ordenamiento de Dios. Y en ese momento, claro, somos liberados si nosotros, percibiendo en nosotros mismos el pecado, luchamos contra él para que no se encuentre en nosotros o no se manifieste en nuestras vidas. Si no hubiera restricción, esto es, si no hubiese ley, cada hombre haría lo que bien le pareciera. Cada hombre viviría como bien le parece, estaría haciendo lo suyo propio, conforme a sus deseos, sin importar el resultado y el daño hecho a los demás. Ahora la ley revela el pecado en cuanto a tres cosas importantes: que el pecado realmente existe, ¿verdad? Que ahora ya no podemos cerrar los ojos y decir, nosotros estamos bien, hemos cumplido, ¿verdad?, con las cosas, hemos vivido una vida apacible, ¿verdad?, y nos hemos divertido, no hemos peleado con nadie, ¿verdad?, hemos ido y hemos disfrutado una estadía de fiesta en la cual realmente no hemos violentado nada, no hemos hecho nada malo, cuando realmente la ley nos ha engañado, ¿verdad? El hombre es sin duda un pecador. La ley nos expone para ver el pecado en nosotros, ¿verdad? También nos hace ver que el hombre está realmente inclinado a hacer las cosas prohibidas. Es necesario abrir nuestros ojos, levantar nuestra cabeza, pedirle a Dios que nos ayude, que no podemos proceder como siempre, sino que ahora, conociendo la ley, podamos nosotros detectar en nosotros esa expresión de pecado, esa acción de pecado que se revela contra las cosas de Dios. Y de esa manera, ¿verdad?, ahora corregir, luchar, ¿verdad?, para que se adopte, se establezca, se afirme, se arraigue la naturaleza que Dios nos ha compartido, esa naturaleza de vida que nos permite percibir, que nos permite entender los propósitos eternos.
¿verdad? Hoy más que nunca necesitamos distinguir, ¿verdad?, el pecado. Y es la ley la que nos lleva a eso, el mandamiento y la ordenanza de la ley. Porque inmediatamente que el mandamiento se hace presente, en ese momento también se presenta esa acción de rebeldía, esa acción de rebelión, esa desobediencia en nosotros, ¿verdad?, que nos lleva a resistir lo que Dios nos ordena. Y ese es el pecado que se levanta para esclavizarnos, para alejarnos de Dios, ¿verdad? Y en muchas ocasiones nos engaña, diciéndonos que realmente no hemos pecado, que la vida nuestra está correcta, que no hay problema y todo ello, cuando realmente, ¿verdad?, hemos violentado la norma, el mandamiento divino. Y es necesario que usted y yo, ¿verdad?, pongamos atención en esas cosas y que luchemos contra nosotros mismos, contra esa naturaleza que nos aparta de Dios. Y ahora podamos hacer la voluntad de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. El propósito de la ley es revelar el pecado para que el hombre pueda corregir su conducta y que se salve a sí mismo y a su mundo. Sin la ley de Dios no sabría que necesita ser salvo. Sin la ley de Dios no vería mi pecado. Sin la ley de Dios no sabría que realmente muchas de las acciones están fuera del margen, ¿verdad?, que Dios nos pone, ¿verdad? Y que las actitudes están fuera de todo lugar y que no debemos de seguir actuando de la misma forma, ¿verdad? Necesitamos ser salvos, y esto es algo que la ley nos abre nuestros ojos y nos manifiesta que realmente somos nosotros los que debemos de, en algún momento determinado, proponernos cambiar, luchar contra aquello que la ley nos muestra, esa condición caída, apartarnos, de verdad, de esas actitudes que corrompen y que realmente violentan el ordenamiento de Dios. Y de esa forma, ¿verdad?, levantarnos para decirle a Dios: Señor, en tu nombre, aquí estamos, delante de ti. Ayúdanos a caminar en tu camino, ¿verdad? En poner por obra tu palabra. ¿Es la ley pecado? ¿Es mala? Esas preguntas las hemos cuestionado en este momento, ¿va? Y esta es una pregunta legítima, decíamos. La ley juzga y condena a los hombres. La ley juzga y condena. La ley y el rito, ¿verdad? Puedo ir a la iglesia todos los domingos, pero mis acciones pueden estar contradictorias a lo que Dios establece. Puedo estar sentado en la primera fila, pero no oír. Y la razón es porque no entiendo. Yo me considero que estoy bien. La ley me dice: tú estás bien, no te muevas, es correcto, has hecho las cosas bien. Cuando están hablando sobre el pecado, eso es para otras personas. Tú estás bien, y esa ley nos engaña, ¿verdad? Y no nos permite oír verdaderamente. La ley no puede hacer que un hombre sea justo o aceptable delante de Dios. Y esa es una verdad. La ley no puede cambiar a nadie. La ley no salva. La ley no cambia, no transforma. Es el nombre poderoso, es el sacrificio, la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario, la que nos permite ser diferentes, la que nos cambia nuestra naturaleza de pecado, ¿verdad? El propósito de la ley no es salvar al hombre, no es esa la razón, sino dar testimonio de que el hombre necesita desesperadamente la justicia, necesita la obediencia al mandamiento, a la ordenanza, para poder disfrutar los beneficios de la gracia de Dios, para poder ahora, ¿verdad?, entender la importancia que hay de discernir bien nuestras conductas y que realmente vayan de acuerdo a la naturaleza de Dios, que Dios esté obrando en nuestra vida y que esa naturaleza piadosa se empiece a desarrollar en cada uno de nosotros. Si lo logramos, entonces viviremos una vida plena, una vida en el Señor, una vida en la cual disfrutaremos los beneficios de la gracia de Dios. Estaremos en una comunión continua con Él. Nos encontraremos en paz, ¿verdad?, llenos de virtud, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Él es el que sana, el que transforma, el que cambia, el que levanta, el que impulsa. Él es el que nos permite llegar y cumplir con el propósito eterno. Así es que permanecer en Él es sumamente importante. Y nosotros nos encontramos en el lugar correcto, adorando, exaltando, ¿verdad?, proclamando al Rey y Señor de nuestras vidas. Así que gloria y honra al que vive por los siglos de los siglos.
¿verdad? La ley lleva al hombre a jactarse en sí mismo, en sus propias obras y en su justicia propia, no en Dios, ¿verdad? Porque la ley te dice, sí, estás bien, no hay problema, no te muevas, y te jactas del mañana, y te jactas de las cosas que haces, ¿verdad? Más sin embargo, la ley nos señala nuestro pecado, ¿verdad? Y empezamos a vernos a través de nuestra propia justicia, y no nos condenamos. Y la ley nos engaña, nos miente, porque realmente no estamos bien. No estamos listos ni preparados para ir al cielo. Y es necesario corregir. La ley no justifica a la persona. Realmente es necesario que usted y yo, ¿verdad?, estemos caminando bajo el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Estemos caminando, ¿verdad?, entendiendo muy bien que es la sangre la que nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Y que Él es el Salvador del mundo, que Él es el Salvador de nuestras almas, que es en Él, con Él y para Él donde debemos de estar, seguros, confiados. Así que es en Jesucristo, ¿verdad?, el Hijo de Dios, el Salvador de nuestras almas, en el cual debemos de permanecer siempre. La ley no es la forma en que una persona recibe la promesa de la salvación. El que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esa promesa no se fundamenta en la ley. Esa promesa se fundamenta en el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario, y Él lo hizo para darnos salvación y vida eterna. La ley obra la ira en que causa al hombre, ¿verdad?, de pecado y lo condena, ¿verdad? La ley obra la ira en que acusa al hombre de pecado y lo condena. Esto es increíble cuando nosotros, ¿verdad?, nos visualizamos a través del mandamiento y vemos realmente que no hemos cumplido con la ley. Entonces somos hombres que nos encontramos muy lejos de Dios. Estamos condenados y esto nos hace ver nuestra condición, ¿verdad?, y la grande necesidad que tenemos de ser salvos, ¿verdad? Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. La ley hace que el pecado crezca y se multiplique, ¿verdad? Es como si proliferara en grande manera, porque la ley hace que el pecado realmente se multiplique y crezca, ¿verdad? La ley esclaviza y pone al hombre bajo servidumbre. La ley nos domina, nos controla, nos esclaviza, nos mata. Esa es la razón y el propósito del pecado. El pecado produce la muerte, pero más sin embargo la ley manifiesta el pecado que está en nosotros. No hay pecado en el mandamiento, no hay pecado en la ley. El pecado se encuentra en nosotros y la ley es divina, la ley es santa, y esa ley hace que el pecado en nosotros se manifieste. Así que es necesario que usted y yo, ¿verdad?, estemos atentos, alertas a las diferentes reacciones que tenemos cuando escuchamos los mandamientos de Dios. Inmediatamente se presenta una actitud contraria, contradictoria al mandamiento y la ordenanza. Y ahí es necesario que usted y yo permanezcamos, ¿verdad?, en obediencia a la ley, al mandamiento y a la ordenanza. Y cuando permanecemos en obediencia a la ley, entonces el pecado busca actuar contra la ley, busca manifestar su desobediencia a la ley. Pero entendiendo que la ley es santa, es pura, entonces permanecemos en ella y el pecado deja de ser pecado, se destruye el poder del pecado. Por la misericordia y la verdad, se quita el pecado. De esa manera entonces vamos caminando. La ley hace que el pecado crezca y se multiplique. La ley esclaviza y pone al hombre bajo servidumbre. Y la ley lleva a los hombres a pecar. La ley lleva a los hombres a cometer la falta, el pecado, porque despierta toda esa pecaminosidad en la naturaleza nuestra. Y de esa manera empieza a manifestarse un impulso que nos quiere llevar fuera de Dios, a actuar contra Dios. El hombre podría estar consciente de que algunos actos son incorrectos. Y realmente podemos darnos cuenta de lo incorrecto de los actos cuando esos actos realmente son bastante grandes o manifiestos de tal forma que los podemos observar. Matar, robar son actos de pecado.
mas sin embargo son tan grandes porque arrebatarle la vida a una persona o arrebatarle el fruto del trabajo y del esfuerzo a otra, realmente nos damos cuenta que es maldad, ¿verdad? Pero cuando el hombre o la ley lo lleva a hacerlo, justificándose a sí mismo para hacerlo con la justicia propia, porque la justicia propia aplicada a nosotros es pecado. Por eso Eclesiastés nos marca y nos dice, ¿verdad? Hay justo que perece por su justicia, ¿verdad? ¿Cómo la justicia va a matar a alguien? Pues es la justicia propia, la justicia que te justifica, la justicia que marca que tú estás bien, que puedes hacerlo, que tienes derecho, cuando realmente la acción va contra Dios. Y no podemos nosotros cerrar nuestros ojos. Tenemos que tener los ojos abiertos y nuestra mente muy clara, transparente, de tal forma que podamos analizar nuestra condición y arrepentirnos genuinamente. De esa manera somos libres de la muerte, somos libres de pecado, ¿verdad? Porque el Señor pagó por todos nuestros pecados en la cruz del Calvario. Él derramó su sangre por nosotros. El hombre podría estar consciente de que algunos actos entonces son incorrectos, como el matar o robar. Sin embargo, podría haber mucho de lo que el hombre no se daría cuenta si no existiera la ley, porque la ley nos marca las cosas pequeñas que nosotros consideramos que como que no es pecado y como que no es maldad. La ley revela el hecho del pecado, de que los hombres no mantienen una buena relación con Dios. Eso es pecado. Pero yo hablé con Dios en la mañana, yo salí, pero sí, exactamente. Por eso dice la Escritura, orad sin cesar, ¿verdad? Que nos acerquemos a Dios día y noche. Aleluya. También podríamos pasar por alto que los hombres no mantienen una buena relación con los demás hombres. Eso es pecado. No mantenemos una buena relación con los demás hombres. Eso es pecado. De que los hombres viven egoístamente condenándose a sí mismos, ¿verdad? Eso es pecado. De que los hombres codician y desean, destruyendo su mundo y su futuro, ¿verdad? Por eso el mandamiento nos dice, no codiciarás, ¿verdad? De que los hombres desagradan a Dios y se han hecho inaceptables delante de Él. Hemos desplazado el interés por las cosas eternas y vamos caminando ahora apoyados en nuestra propia prudencia. Y pensamos que Dios, ¿verdad?, no puede opinar sobre lo que hacemos, cuando realmente es la norma y la regla que Él nos ha dado, lo que nos libra de la muerte. ¿Y cómo vamos a darnos cuenta de eso? A través de la ley, a través del mandamiento y la ordenanza. Pero hay una reacción de rechazo, y esa es la naturaleza caída del hombre. Así que tenemos que estar muy alertas y muy atentos, porque Dios desea la salvación de nuestras almas, mas nuestra alma mal entrenada nos quiere llevar y alejarnos de Él. Cuando el hombre ve el hecho del pecado, el hecho de que es pecador y que puede corregirse y hacer algo al respecto, la ley realmente nos muestra el pecado. Y lo muestra con la finalidad de que nosotros lo hagamos morir, de que nosotros podamos corregir, de que nosotros nos levantemos y le digamos no al pecado. El conocimiento del pecado es una cosa gloriosa, porque podemos tomar el conocimiento y corregir lo incorrecto. Vamos a luchar contra esa naturaleza de pecado. Vamos a ordenar bien nuestros pasos, porque el pecado se ha hecho manifiesto. Ahora sé lo que es. Ahora tengo la revelación de hacia dónde quiere llevarme el pecado. Sin la ley estaríamos errantes en la ignorancia, sin distinguir lo correcto de lo incorrecto, lo que nos condena de lo que nos libera. Si no hubiera restricción, esto es la ley, cada hombre haría lo que bien le pareciera. Estaría haciendo lo suyo propio, conforme a sus deseos, sin importar el resultado y el daño hacia los demás. El pecado produce la muerte y necesitamos cuidarnos nosotros, ¿verdad? Vemos tantas familias afectadas por conductas incorrectas, inapropiadas, relaciones con los hijos que se rompen, que quedan detenidas con hilos muy delgados. Y la razón es porque no valoramos, no nos detenemos, no pensamos, ¿verdad?, que nuestros hijos también tienen proyectos y planes. Queremos que caminen en lo nuestro y nosotros no conocemos las cosas que ellos desean y anhelan. Así que como padres debemos darnos cuenta que nuestros hijos crecen, que no siempre son niños, que llegan a ser hombres, y que es necesario instruirlos en los caminos de verdad y de justicia.
Así que, mi amado hermano, el Dios eterno y excelso nos ama entrañablemente y es necesario que pongamos atención en estas cosas. ¿Tiene auto? ¿Su hijo es mayor de edad? ¿Verdad? ¿Puede enseñarle a manejar? Enséñele, por favor, ¿verdad? Enséñele para que él se vaya preparando para una vida independiente, una vida en él, claro, respetando todas las reglas de Dios. Y eso es que nosotros como padres seguimos siendo consejeros en sus vidas. Amén. Dios les bendiga a todos, la paz de Dios está con ustedes y gracias por estar aquí con nosotros. Amén.